No sos fea, sos pobre. Todos hemos escuchado esta frase. Hemos visto memes, hemos visto hilos enteros de Twitter mostrándonos antes y después de distintas celebridades, como queriendo decirnos que se puede ser bella aunque no te hayas sacado la lotería genética. Se puede si tenés plata. Aunque hay algo de verdad en que el dinero puede solucionar muchas cosas, este chiste de internet nos abre la ventana a una realidad histórica. La belleza y la riqueza siempre han estado de acuerdo. Citando a él en Atlanta para Days Digital, a lo largo de la historia, el estándar de belleza de un periodo determinado ha servido a los intereses ideológicos de la clase dominante. Durante el Renacimiento, la piel pálida y regordeta era un preciado símbolo de alto estatus social, mientras que la piel bronceada por el sol se convirtió en un sinónimo de las clases bajas que trabajaban al aire libre. Si trasladamos esto a la actualidad, uno de los estándares deseables en el occidente es la piel bronceada, que muestra que sos una persona viajada, que tenés tiempo para tomarte vacaciones, que podés visitar el extranjero porque tenés el tiempo y el dinero suficiente para hacerlo. Y así como los estándares de belleza cambiaron a lo largo de la historia, los estamos viendo cambiar de nuevo ahora. Sabemos que las tendencias funcionan como un péndulo entre polos opuestos, del maximalismo en la ropa estampada de los 2010 a el minimalismo y el clean girl aesthetic de los 2020. Constantemente nos movemos de un extremo al otro. Con el renacimiento de la belleza natural, del quiet luxury o del estilo old money, estamos viendo cómo el péndulo se mueve nuevamente. De mediados de 2023 en adelante, hemos visto un cambio bastante grande sobre lo que hace a una mujer bella. De los 2010, 2015, 2016, a donde reinaban las Kardashian con sus cuerpos de reloj de arena, con caderas y pechos voluptuosos, a lo que hoy en día vemos como ideal de belleza, con mujeres como Tini o Bella Hadid, hay una gran brecha. Y aunque es muy problemático que el cuerpo de las mujeres se vea como una moda más, como una prenda que pasa de moda, ese no es el tema que vamos a tocar hoy. La pregunta hoy es, ¿por qué cambió el estándar? ¿Por qué los cuerpos voluptuosos y el maquillaje extravagante dejaron de ser el ideal? Lamentablemente la respuesta es bastante simple, porque se volvieron accesibles a las masas. Siempre existió un impuesto a la belleza, de distintas maneras, como poder tener un entrenador personal, poder seguir una dieta, tener dinero para comprarte los mejores maquillajes o hacerte el pelo según la moda. En estos últimos años lo vimos, por ejemplo, mucho con el tema de las uñas, las pestañas y las cejas. En un inicio, esas cosas también estaban reservadas solo para los que tenían un ingreso extra, como para hacer esas cosas, como para darse esos lujitos. Mi mamá no se había hecho las uñas con una profesional hasta que mi hermana cumplió 15 años y hoy en día todas o una gran mayoría nos hacemos las uñas o nos hacemos las cejas. Cuando algo se democratiza o se vuelve accesible para las personas de clases sociales más bajas, deja de ser aspiracional, deja de tener clase. Y lamentablemente la belleza femenina cae también en ese ciclo. Los labios inyectados de Kylie Jenner fueron el ideal de belleza hasta que apareció más oferta, más médicos que hacían este procedimiento y mujeres que querían tener ese look pudieron acceder a los mismos resultados por menos dinero. Lo mismo sucedió con las uñas extravagantes y largas de Rosalía, que hoy se ven como algo vulgar o hasta de mal gusto. Ahora esta zanahoria inalcanzable del ideal de belleza femenino nos la mueven de nuevo. El impuesto a la belleza se vuelve aún más alto. Con la vuelta de la belleza natural, en realidad lo que estamos buscando, que sería habernos sacado la lotería genética, no lo podemos tener. Lo que sí se puede es tener la suficiente plata como para que las cosas que te hagas sean tan buenas y estén tan bien hechas por los mejores doctores que casi no se noten, que parezca que sos así naturalmente. Entonces, de hacernos las uñas o perfilarnos las cejas, que es algo más o menos accesible, pasamos a querer aplicarnos Botox, a querer operarnos la nariz,
a tener una rutina de skincare de 15 pasos o incluso a querer el último procedimiento mágico de Hollywood, el lifting facial. Todos procedimientos que hagan parecer que somos así de perfectas por naturaleza. Y todo eso cuesta dinero, muchísimo dinero. Por lo que de nuevo, encajar en los estándares de belleza se vuelve algo reservado únicamente para la gente con tiempo y dinero de sobra. Citando de nuevo a Ellen Atlanta para Days Digital. Las mujeres de clase media y alta tienen la libertad financiera de considerar un procedimiento quirúrgico costoso y arriesgado como un premio, que les permite ajustarse al estándar de belleza y cosechar los beneficios de esa herencia. El resultado es un punto de referencia para la belleza reservado solo para quienes tienen ingresos disponibles y un nuevo sistema de clases de belleza en el que hay quienes pueden participar y quienes no. Uñas, entre 10.000 y 20.000 pesos. Cejas, entre 10.000 y 15.000 pesos. Limpieza facial, entre 15.000 y 30.000 pesos. Un skincare básico que consista de una espuma de limpieza, un serum, una crema hidratante y protector solar entre 50.000 y 70.000 pesos. Y ácido hialurónico en labios entre 200.000 y 600.000 pesos. Esa es una lista de algunas de las cosas básicas que una mujer hace o se hace para más o menos encajar en los estándares de belleza. Y ni siquiera mencionamos cremas especiales, tratamientos corporales, consultas a la dermatóloga, a la nutricionista, gimnasio, peluquería, etcétera. Y ustedes estarán pensando, ¿y vos? ¿Y vos, gorda? La carita, ¿quién le hizo la carita? ¿La carita? Sí. Y no juzgo, yo también soy parte de esto, yo también soy parte de este ciclo interminable. Me he inyectado la nariz, me he hecho tratamientos para tensarme la piel cuando tenía, no sé, 22 años. Eh, Aprendí a hacerme las uñas en mi casa para poder seguir encajando sin tener que gastar tanta plata. Me tiño el pelo sola, busco y rebusco ofertas y descuentos en productos de belleza, en farmacias. O sea, yo también tengo culpa en esto. Todo esto que digo no lo hago desde el lugar de juzgar. O sea, yo también estoy sometida a eso y soy parte de eso. Pero siempre pienso, ¿y la que no puede? ¿Y la que no tiene tiempo para hacérselo en su casa o para aprender a hacerlo sola? Probablemente se endeuda. En un artículo de Refinery 29 entrevistan a una mujer del Reino Unido respecto a esto. Les voy a leer un fragmento. Shelley, de 27 años, tiene una deuda de tarjeta de crédito de 2.300 libras esterlinas. Solo puede pagar entre 50 y 90 libras al mes. ¿Cómo llegó a esta situación? Aplicarme Botox en la frente me cuesta 400 libras cada vez, pero no puedo dejar de hacerlo. Me lo pongo aproximadamente cada 4 meses. Sé que solo tengo 27 años, pero no hay mejor sensación que no poder mover la frente, afirma. No parezco tan joven y mi maquillaje no se aplica tan bien cuando se va. Y en un plano más cercano, en Argentina, a modo de chiste, vemos este tipo de videos. Y miren, yo no sé, pero a mí mi abuela me decía, entre broma y broma la verdad se asoma. Aun con el costo inmenso que significan estos procedimientos, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, en los últimos 4 años hubo un aumento del 40% en la realización de procedimientos estéticos. Los procedimientos con ácido hialurónico aumentaron un 29% y se hicieron 8,8 millones de aplicaciones de Botox en todo el mundo. El procedimiento quirúrgico más habitual entre personas de 18 a 34 años es la rinoplastía. Se realizaron 1,1 millón mundialmente, con un aumento del 21,6% en relación al año anterior nada más. O sea, ahora, si evaluamos a nivel histórico, en estas últimas décadas,
el movimiento feminista y las mujeres en general han avanzado mucho en materia de derechos. Cada vez hay más liberación femenina y cada vez nos cuestionamos más nuestro rol, no solo a nivel social, sino incluso a nivel interpersonal. Entonces, ¿por qué a pesar de toda esa liberación, de todas esas nuevas oportunidades que se nos presentan, seguimos siendo funcionales a un sistema que nos condena insuficientes por nuestra apariencia física? ¿Por qué seguimos queriendo encajar en estándares creados por corporaciones y gente totalmente diferente a nosotras? ¿Por qué seguimos aceptando ese impuesto a la belleza? Si tienen ganas, me gustaría que me dejen sus opiniones en los comentarios, que los voy a estar leyendo porque probablemente vayan a ser tipo 3 comentarios y seguramente de mi familia, pero bueno, no importa, déjenlo igual. Creo que la idea es que si de alguna manera esto te llega y si estás del otro lado de la pantalla escuchándome, eh, es que nos hagamos estas preguntas e intentemos un poco buscarle la respuesta juntas, ¿no? Buscarle la vuelta a todo esto. Así que bueno, si alguien llega a ver este video, aparte de mi mamá, hasta acá llegamos. Gracias.